tal mi gente? Feliz martes. Y sí, efectivamente, como estarás viendo por aquí en la miniatura, en la foto, en el título, no es clickbait. Hay una figura, hay una señal que estábamos pasando por alto en un gráfico crítico, en un gráfico muy importante, y es lo que vamos a estar revisando en el video del día de hoy. No te voy a dar mucho spoiler porque realmente creo que lo que tenemos que estudiar puede ser algo diferencial en lo que pueda suceder con el gráfico de Bitcoin en los próximos días, quizás hasta las próximas horas, porque, repito, estamos pasando por alto algo bastante importante, uno de los mejores patrones de acumulación, al menos en corto plazo, en una pequeña temporalidad, aunque sin embargo recordar que nada es garantía de absolutamente nada, y obviamente nada de lo que ves en este video es una recomendación de inversión. Simplemente tienes que, tomar la información que te pueda servir y a partir de ahí pues empezar a estudiar qué es lo que te puede servir a ti a partir de tu sistema de especulación, sistema de inversión. Y por supuesto también vamos a revisar al S&P 500 para continuar con la saga de los mercados tradicionales, ver realmente qué es lo que pueden hacer pues todos los mercados. Recordar que hay muchas empresas que entregan resultados financieros durante esta semana y la semana entrante, es decir, estamos en épocas de earnings y eso puede también ajustar bastante la volatilidad que podemos tener en el mercado. Así que como te decía al inicio del video, no es para nada clickbait, así que vamos a entrarle directamente al patrón o a la señal que estamos viendo, y es que en este caso estamos encontrando un patrón de Wyckoff que no había visto yo en ninguno de los gráficos tradicionales de criptomonedas que nos encontramos. Es decir, si tú miras la gráfica en Bitstamp, si tú miras la gráfica en Binance, si tú miras la gráfica en Coinbase o en cualquiera de estos exchanges en los que generalmente trabajamos, pues básicamente no encontramos ninguna señal importante. Mira claramente la diferencia que encontramos en los futuros del CME en el gráfico de 4 horas. En este caso nos encontramos con un claro rango en la parte inferior, un rango que tiene pues obviamente delimitado sus mínimos con mínimos en descenso, y fíjate justamente acá que tenemos este último mínimo que es muy típico, ese último bajón en el que generalmente el mercado pues piensa que el precio se va a desplomar, y generalmente es esa señal de Wyckoff, que casi siempre da muy buenos resultados, porque fíjate que luego otra vez vuelve a entrar en el rango, vuelve a bajar a la parte baja, vuelve a subir a la parte alta del rango y ahí se mantiene. Entonces mira, fíjate esta gráfica, si la comparamos directamente con la gráfica de Binance, por decir algo, fíjate la gran diferencia que nos encontramos. Es decir, en Binance lo único que tenemos son mínimos en ascenso, en una especie de rango que sí traemos durante todas estas semanas, pero para nada se parece a esa gráfica del CME. Nuevamente fíjate, si nos venimos a Coinbase, exactamente lo mismo, tenemos un mínimo, luego un mínimo más arriba, luego otro mínimo más arriba, es decir, no tenemos esa señal de Wyckoff de acumulación. Y ni siquiera si vemos el activo en otro par de monedas, es decir, Bitcoin contra el euro, que es otro par que a veces yo tengo que operar por algún exchange en el que estoy metido, pues en este caso fíjate que es exactamente lo mismo, es decir, ni siquiera en esta oportunidad tenemos ese mismo patrón. Así que te regreso la gráfica a el CME nuevamente. Recuerda, tenemos un rango con este mínimo, luego con este mínimo, luego con un mínimo que saca los mínimos anteriores, luego toca la parte alta del rango, luego vuelve a bajar la parte media y luego está aquí arriba peleándose en esa resistencia. Este de enfrente. Por ahí no sé, mira, si tienes la entrada, es ahí, ¿no? Que dice... Míralo, a ver, creo que adentro debe estar el... Ahora me vengo a la gráfica del libro, ¿no?, de Wyckoff, que es más o menos lo que nos explican por ahí en los libros, y es muy complicado a veces encontrar un patrón que se parezca tanto a lo que nos pintan en los libros, y fíjate que en este caso es más o menos lo que conseguimos. Es decir, tenemos en esta fase A, que sería la fase inicial, la parte de la izquierda, donde justamente tenemos un primer mínimo. Luego, ¿qué pasa? Tenemos la fase ST o la fase B, donde sacamos esos mínimos previos, esos mínimos que están a mano izquierda, donde el mercado nuevamente vuelve a la parte alta del rango, como lo podemos ver acá luego de la fase B. Luego nuevamente volvemos a la parte baja del rango y luego finalmente tocamos por una tercera vez esa parte alta del rango, donde generalmente hacemos esta pequeña zonita que se llama SOS, esa pequeña zona como de reacumulación para luego disparar el precio probablemente en la fase E. Para resumir un poco, esto lo que nos están diciendo es que en una parte baja generalmente están acumulando partes de un activo. Inicia en la fase A con la primera caída, luego con la fase B cuando sacan los mínimos de esa primera caída, es decir, cuando hacen creer, bueno, sí, esto va a seguir cayendo. Luego viene la fase C, que es cuando vuelve a bajar a la parte baja del rango, que sería lo que pasó hace un par de semanas atrás. Luego está la fase D, que es donde se queda reacumulando en la parte alta, en la resistencia del rango, por una tercera vez. Y finalmente la fase E es cuando ya el mercado rompe y explota al alza.
Sin embargo, quiero que tengamos mucha conciencia y tengamos mucha cabeza en este caso, porque no significa para nada, primero, repito, como dije al inicio, ni esto es una recomendación de inversión, ni segundo, significa que el precio se va a ir a los $200.000. Ya te voy a explicar otro panorama para bajarte un poco el FOMO, porque básicamente es mi trabajo. Tengo que calmarte un poco, tengo que hacerte ver todas las cuestiones que están en la gráfica, pero esto es una señal que no había visto en ninguna gráfica, sino hasta la del CME y si no hasta el día de hoy, y por eso me ha sorprendido tanto y por eso quería que fuese el video principal del día de hoy y que con suerte le llegue a la mayoría de mis suscriptores. Sin embargo, esto no significa que yo estoy comprando todo mi dinero en Bitcoin, que yo estoy pidiendo un préstamo para ir a comprar Bitcoin o que yo estoy pensando que este sea el precio mínimo final de Bitcoin. Todavía no lo pienso, pero sí pienso que es una zona interesante y que al menos puede tener unas altas probabilidades de convertirse en finalmente el catalizador. Recuerda, como hace un par de semanas te decía, yo tengo aquí a la izquierda en mi corazoncito, recuérdate, mira, aquí. Yo tenía por aquí pues esas ganas, ¿no?, de que finalmente el mercado pudiese pues romper esta zona al alza, ¿no?, y buscar esos 24, 25, 26, bueno, vamos a soñar, ¿no?, unos 30.000, que esto simplemente es de esperanza, porque yo no encontraba ninguna señal realmente que me diera un fundamento técnico para pensar que eso podía suceder, hasta el día de hoy que lo acabo de ver. Espera, vamos a descansar un poquito y también aprovecho para pedirte perdón porque te había dicho que íbamos a actualizar también a los mercados tradicionales, al S&P 500, a ver cómo venía, pero es que el video se me está haciendo más largo de lo que realmente estaba esperando y creo que vamos a hablar solamente sobre Bitcoin. Así que bueno, lo que también te recuerdo es dale like al video, suscríbete si no estás suscrito al canal, pero más importante, recuerda seguir apoyándome con ese botoncito de like que lo están reventando últimamente, por lo cual entiendo que estamos haciendo muy bien el trabajo, es algo que me alegra bastante y espero que el contenido pues les siga gustando y lo sigan disfrutando. Seguimos con el video. También vamos a meter más fundamentos técnicos para que esto no quede solamente como pues una corazonada y nos venimos a Coinalyze para estudiar lo que está pasando con las monedas, es decir, recuerda, estudiar el CBD, ver si realmente están acumulando en esta zona y es lo que me parece más interesante. Fíjate que tenemos por aquí, por la parte inferior, tenemos el Aggregate CBD, es decir, que en este caso tenemos las monedas que se están comprando en spot en la plataforma de Binance, es decir, las operaciones no de futuros, sino de el precio spot, de las monedas, es decir, de el spot, repito, spot, moneda, no apalancamiento, es decir, de la acumulación que están haciendo. En este caso podemos observar que desde el día 13 de julio, es decir, ya tenemos más o menos unos 5 o 6 días más o menos, desde que fíjate cómo esta gráfica solo está en aumento. ¿Qué significa que esta gráfica solo está en aumento? Que están comprando fuertemente Bitcoin en todo este nivel desde hace 6 días, es decir, desde hace una semana, es decir, desde el viernes pasado, desde el jueves pasado, desde la noticia de la inflación, han estado comprando fuertemente Bitcoin. También algo que me parece bastante curioso es que recordar, no podemos ignorar que ahora mismo estamos en esta parte alta del rango, donde generalmente se percibe como una resistencia, y no es que se percibe, es una resistencia. Sin embargo, en vez de estar encontrando señales tan bearish, es decir, o señales tan bajistas, probablemente lo que me estoy encontrando acá es que directamente, repito, si lo volvemos a ver en la gráfica, no están vendiendo los Bitcoin que han comprado, es decir, no están intentando dompear el precio, lo que están es comprando más monedas. Y si cabe un poco más, fíjate cómo desde esta parte mínima de los $17.000, que fue el pico mínimo, es decir, en ese precio mínimo que marcó BTC, pues cuando caímos hace un mes o por ahí, que ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha, bueno, vamos a mirarla, está acá, ¿no? El 19 de junio, exactamente hace un mes. ¿Qué pasa? Observa cómo justamente el precio acá ha hecho pues esa zona de rango y el CBD pues ha hecho exactamente lo mismo. Es decir, han venido subiendo estas líneas de CBD, es decir, la acumulación de Bitcoin ha estado bastante presente durante toda esta zona y no han llevado a cabo todavía una venta masiva para hacer un dump importante del precio. Solamente vendieron de forma importante pues hace un par de semanas cuando estábamos nuevamente en los $22.000. Podemos ver esa caída importante en el CBD que dije, bueno, todos los Bitcoin que compraron para que el precio subiera, pues los vendieron y los dumpearon y por eso el mercado estaba cayendo. Pero fíjate que esa señal, al menos por ahora, es decir, a día de hoy, 19 de julio, en esta parte superior no tenemos todavía esa señal de que estén dumpeando los Bitcoin. Es decir, no se están deshaciendo de los Bitcoin para que el precio caiga, sino que están comprando todavía un poquitito más. De todas formas, párate allí porque como te dije, no te iba a dejar con todo este FOMO y que tú te vuelvas loco y que tú creas que esto va a ser lo mejor del mundo, porque si que nos quedamos con cabeza fría y dejamos a un lado las especulaciones, aunque en este caso no son especulaciones, porque si no son facts, como se dice en inglés, son motivos, son hechos factibles que podemos mirar directamente en la gráfica, es decir, indicadores técnicos que estamos mirando y que están sucediendo realmente en el mercado, pero fuera de todo eso vamos a quedarnos con que esto es un rango. Y ahora mismo fíjate que en esta parte alta, en esta parte a la derecha tenemos pues una resistencia en una parte alta de un rango.
¿qué estamos viendo? Que justamente en esta parte alta, en gráfico de 4 horas, y ni siquiera yéndome a otras gráficas, sino justamente también en la del CME, la misma que tiene este posible Wyckoff, pues esta misma tiene esta parte superior con, fíjate, todos estos rechazos, es decir, tenemos este primer pin bar, luego tenemos nuevamente este otro pin bar, es decir, tenemos dos pin bar en esta parte superior, donde generalmente, pues casi siempre esto termina con una reacción fuertemente a la baja, cuando estamos pues en una zona de rango, por lo cual, repito, esto no es para que te vuelvas loco ni para que te vengas a comprar todos tus Bitcoin en esta parte superior, porque no tiene sentido hacer eso. Ahora, si por algún motivo tú consideras que has operado Wyckoff durante mucho tiempo, que esto es importante, durante mucho tiempo en tu carrera de inversionista y crees que es un patrón que pueda tener mucha fiabilidad, pues en ese caso, bueno, ya podrás tú tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer. Pero en este caso, si entraste en este video y es primera vez que oyes sobre Wyckoff, o si es primera vez que intentas operar este patrón, o si es primera vez que en tu vida entiendes más o menos qué es una fase de acumulación y cómo se puede salir de una fase de acumulación, prácticamente toda la información de este video no te va a servir de nada, porque recuerda, es como siempre yo explico, no vale de nada que tú veas un patrón de velas muy bueno si no lo sabes identificar en la parte correcta del gráfico. Dicho de otra manera, sé que muchos de ustedes les habrá pasado que habrán visto una divergencia alcista en algún gráfico de Bitcoin, de alguna criptomoneda o de alguna acción, en cualquier temporalidad, lo intentas operar y te termina yendo mal. ¿Y por qué? Porque la divergencia no funciona. No, sí, las divergencias sí funcionan, amigos. El tema es que tienes que saber cómo utilizarlas y que no puede ser tu primera vez operando una divergencia. Por lo cual, si a ti te interesa o tienes el conocimiento para llevar a cabo y tienes también algún background, es decir, algún backtesting de que el patrón de Wyckoff funciona, pues te puede servir algo de este video. Si no, simplemente déjalo como algo informativo, porque a su vez tenemos la señal que contrarresta directamente en la parte superior con esas señales de pin bar y con esas partes de rechazo que no tenemos en ninguna otra gráfica. Adiós.